Cerramos el tema, bueno, nada más vimos la clase pasada, como les digo, algo de modelado poligonal muy básico para que vean pues, las posibilidades que ofrece el programa. Y vamos a ver ahora la parte de la iluminación en 3D Max y V-Ray, que como les digo, muchas de estas cosas son aplicables a otros programas, ¿okay? No es exclusivo de estas dos cosas, ¿okay? Otra vez, antes que nada, tenemos que entender que estamos tratando de replicar la realidad, así como cuando hablamos del tema de flujo de trabajo lineal, que hablábamos de cómo la única manera correcta de calcular la iluminación es en un flujo de trabajo lineal, porque solamente existe la luz lineal en la vida real, no existe luz que no sea lineal. Y en este mismo sentido, pues la iluminación, cuando nosotros hablamos de una escena, es controlar la exposición, ¿ok? Para quien les guste la fotografía, siempre hay gente que le gusta la fotografía, tal vez les suene familiar este que se llama el triángulo de exposición. ¿Alguien lo ha escuchado? Ok. Entonces este triángulo pues tiene tres lados, uno que es la apertura, el ISO y la velocidad de disparo. Cualquiera de esos tres factores va a alterar la cantidad, para efectos prácticos, cualquiera de esos tres factores va a alterar la cantidad de iluminación, de luz que entre a la cámara, ¿okay? Que entre a la cámara o al sensor de la cámara, ¿no? O que anteriormente que impactaba en la película, ¿no? Ya actualmente pues es en el sensor, pero finalmente entre más apertura pues vamos a tener más iluminación, entre más ISO el sensor va a ser más sensible y entre la velocidad de disparo vaya disminuyendo pues va a entrar más luz, ¿okay? Hay efectos secundarios como efectos de profundidad de campo, la nitidez o el poder o no ver el movimiento de las cosas, ¿ok? Pero eso digamos que ya es mucho más complejo, lo único que nos interesa a nosotros es controlar la exposición, ¿ok? Y tanto la cámara, nosotros aquí cuando se coloca una cámara en 3D Max, podemos generar o crear cámaras que sean físicamente correctas, que se comporten como una cámara física, ¿ok? Ya sea de 3D Max o de V-Ray, ¿ok? Siempre tenemos que elegir la opción de las cámaras físicas. Como es muy complejo, bueno, no es tan complejo, pero requiere de acostumbrarse a saber manejar el triángulo de exposición, se creó otra manera de controlar la exposición mucho más sencilla, que se llama los valores de exposición o los EVs. Muy probablemente en su teléfono lo han visto, si lo ponen en modo Pro, abajo dice EVs. Y lo pueden mover y depende de cómo lo muevan, pues la cantidad de luz va a cambiar. Igual, para efectos prácticos, valores bajos van a dejar entrar más luz, valores altos de exposición van a dejar entrar menos luz, ¿ok? En este caso, aquí está la captura de la cámara física de 3D Max por defecto, y aquí podemos seleccionar si queremos de manera manual, donde podemos mover el ISO y de las otras, el resto de los factores del triángulo de la exposición, pero pues lo más fácil es decirle que lo maneje por EVs o valores de exposición, ¿ok? Tanto en 3D Max como en la cámara física de 3D Max, como en la cámara de V-Ray, en la opción de color y exposición, aquí ustedes pueden desplegarle si quieren que sea de manera manual, para mover velocidad, ISO velocidad, ISO y apertura, o si lo quieren hacer igual por valores de exposición, les recomiendo elijan valores de exposición, es mucho más sencillo. Igual, programas como D5 o como Twinmotion, se controla la exposición de la misma manera. Esos generalmente tienen activada la opción de control de exposición automática, pero a veces cuando uno quiere lograr ciertas cosas, se tiene que hacer de manera manual, controlar cuántos valores de exposición hay, ¿ok? Hay valores pues por defecto, que ahorita conoceremos, ¿ok? Pero como les dije, lo que tratamos es de controlar la exposición. Y al tratarse de una cámara física que está tratando de imitar de entender cómo se comporta la luz en la vida real, va a pasar algo que es muy común cuando ustedes toman una foto, que es que va a haber zonas quemadas o zonas
zonas subexpuestas o zonas sobreexpuestas. Estas dos fotos son en el mismo lugar, pero por ejemplo en este caso, si se ajusta la exposición para ver lo que hay adentro, lo de afuera sale quemado. ¿Okay? Y estando adentro, si tratamos de controlar la exposición para ver lo que hay afuera, ya no sale quemado, pero lo de adentro ya está subexpuesto, ya no se ve. ¿Okay? Eso es algo muy común. Ustedes salen de un lugar cubierto a un lugar con sol, tardan un momento en lo que sus ojos tratan de ajustar la exposición. Pasa exactamente lo mismo en los renders. Ustedes hacen un render de interior y cuando tratan de controlar la exposición al interior, muy probablemente lo que se ve en la ventana se vea blanco, porque la exposición es mucho más fuerte, más alta al exterior. ¿Okay? Si tratan de que se vea solamente lo de la ventana, lo que está dentro se va a ver oscuro, o al revés, cuando hacen un render exterior, lo que se ve al interior si hay una ventana que se ve al interior del edificio, pues muy probablemente se vea negro, porque estamos controlando la exposición de afuera. Eso es algo que pasa en la vida real y que va a pasar en los renders, pero se pueden arreglar en postproducción esas cosas, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Pero bueno. Antes de continuar, pues como siempre, la recomendación, mantengan organizados sus archivos. En el botoncito de las capas, digo, depende de qué tan complejo sea su archivo, pues tendrán 1, 2, 3, 4, 20 layers, pero pues les recomiendo crear una capa para las luces y una para las cámaras, o una para las cámaras y las luces, pero finalmente mantengan su archivo organizado. ¿Okay? En este caso, desde aquí podemos crear una capa nueva. Vamos a usar cualquiera de los dos archivos que yo les dejé ahí, ya sea el que dice modelo para iluminación o modelo para iluminación Revit. Si abren el modelo para iluminación, es la misma casita. Voy a abrir. Está el modelo de iluminación. ¿Mandé? Cualquiera de los dos. Este es, por ejemplo, el que está hecho en 3D Max, que se llama modelo para iluminación. Lo abren y pues es esta casita, que es esta, ¿ok? El otro que está ahí, que dice modelo para iluminación Revit, es un archivo de Revit que, por ejemplo, voy a ponerlo aquí nuevo. Y al igual que traíamos las cosas, podemos importarlo, ya sea que lo importemos directamente o le hagamos un link. Son dos cosas diferentes. Si nosotros importamos el modelo, importa toda la geometría y ya, ¿no? Si le hacemos un link, pues simplemente lo que hagamos en el Revit se va a actualizar de manera automática aquí en lo que tengamos en 3D Max. Si yo importo, voy a importar. El archivo de Revit. Igual me dice si quiere importar materiales, cámaras, sistemas de luz. Pues no quiero luces, no quiero sistemas de luz, no quiero información BIM. Si tengo cámaras, a lo mejor los materiales, pues tampoco me interesa mucho ahorita los materiales, solo quiero la geometría. No pasa nada porque no trae nada. O sea, a lo mejor les jala los materiales que trae de Revit, que pues realmente son materiales medio feos, ¿no? ¿Ok? Pueden abrir directamente la de 3D Max, simplemente es para que vean, o sea, quiero mostrarles que pueden traer un modelo de Revit a 3D Max para hacer su render. O sea, no es que a fuerzas tengan que modelar cosas en 3D Max, pueden traerlo ya de su modelo de Revit. O incluso, como les dije, le voy a decir nuevo todo, o linkearlo, ¿no? Linkear un Revit, pasa exactamente lo mismo. En el otro jaló la geometría y puedo editar esa geometría en 3D Max si yo quisiera hacer ajustes, pero en este caso no, porque simplemente estoy viendo como un espejo de lo que hay en Revit, ¿ok? Aquí leo que va al Revit View 3D. Aquí me pregunta que cómo quiero seleccionar las cosas, por material, por categoría, como un solo objeto, o no combinar entidades.
depende cómo quieran trabajar. Bueno, ahorita lo voy a dejar así que sea por materiales, no pasa nada. Y le voy a decir attach this file, o sea que pegue ese archivo. Y pues pasa lo mismo, ahí está el archivo, me trae ese sistema de luz de Revit. Pero es el mismo, aquí sí me jaló los materiales, no pasa nada. Pero lo que quiero que vean es que pues se puede traer sus cosas de Revit, las pueden traer a 3D Max sin mayor problema para generar un mejor render aquí, ¿ok? Pues lo voy a dejar con estos materiales, o sea, realmente no me importa ahorita el material, lo que me importa es ver el modelo. Voy a hacer nuevo todo, no salvar, y voy a abrir el que hice directamente en 3D Max, pero finalmente cualquiera de las opciones es válida, ¿ok? Sin salvar. Bueno, vamos a hacer el de Revit. Vamos a hacer el de Revit. Importar, pero no como un link, voy a importar como tal la geometría, para que no sea como una liga. Voy a importar. Y le voy a dejar los materiales nada más, quito todo lo demás. Si les apareció el simbolito si seleccionaron importar todo y les apareció ahí el simbolito de la roseta de los vientos y la luz, seleccionenla y bórrenla, no pasa nada. Trae los materiales de Revit y ya, no me importa ahorita tanto los materiales, me importa ahorita la iluminación, ¿ok? Pero lo que sí es que voy a crear un layer. Aquí no creo como Revit no se maneja por layer, pues todo me lo manda en la capa 0. Pues tengo aquí toda esa geometría revuelta en 0. Pero bueno, otra vez, para efectos de este ejercicio no me interesa. Simplemente me interesa tener una capa que se llame luces y una capa que se llame cámaras, o las dos, o una para las dos, como ustedes quieran. Simplemente necesito. En import. Una para luces, una para cámaras, o un layer para cámaras y luces, como ustedes quieran, ¿ok? Ahora, colocar una cámara, pues como cualquier otra geometría o cualquier otro objeto, panel de creación, cámara, y ya sea que desde la estándar, que es la cámara física de V-Ray, la cámara física de 3D Max, perdón, panel de creación, cámaras, cámara física, no target, no free, cámara física, ¿ok? Esa es la estándar de 3D Max. Son casi las mismas opciones, simplemente tiene diferentes aplicaciones, pero finalmente sirven para lo mismo, ¿ok? Esta cámara lo que hace es que ustedes van a dar un clic izquierdo sostenido, eso va a colocar la cámara, sin soltar el ratón, le dicen hacia dónde está viendo esta cámara. Yo les recomiendo que la coloquen en una vista top, en una vista en planta. Entonces, desde una vista en top, yo puedo colocar una cámara física, ¿ok? Y decirle que, no sé, que voy a ver de aquí para acá, ¿ok? Listo. Ahora, aquí para efectos prácticos, una cámara tiene dos cosas que se pueden tomar. La cámara como tal y el objetivo, ¿ok? Una cosa es la cámara y otra cosa es el objetivo que está mirando. O sea, si yo tomo o la cámara y la puedo mover, o tomo el objetivo y puedo mover el objetivo, ¿ok? Al principio a lo mejor a mí se me hace un poco más complejo estar moviendo las dos cosas. Esto es al gusto de cada quien. Pueden dejar el objetivo y la cámara, o desde las opciones decirle que no quiero que se vea el objetivo para que solamente tome la cámara, y la cámara ya la puedo rotar libremente, o sea, la puedo rotar sin después rotar el objetivo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Aquí tomo de manera independiente la cámara
y tomo de manera independiente el objetivo, ¿ok? O puedo decirle que a la cámara no quiero que tenga objetivo y vean que en ese momento desaparece el cuadrito. Lo activo otra vez, o sea, se puede activar o desactivar en cualquier momento, que tenga o que no tenga objetivo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora solamente toco la cámara y solamente manipulo la cámara. Si la quiero rotar, pues roto la cámara para poderla rotar de una manera mucho más sencilla, en mi opinión, pero pueden hacerlo teniendo tanto objetivo como cámara, ¿ok? Eso es lo de menos. Ahora vamos a regresar a los viewports que antes teníamos por defecto. O sea, cuando hicimos el modelado y todo eso, solamente estábamos trabajando en un viewport, pero aquí para efectos de mover la cámara y ver qué está viendo la cámara, sí necesitamos más viewports. Acuérdense que la combinación de teclas es Alt-W y aparecen los 4 viewports. Alt-W y aparecen los 4 viewports, ¿ok? Con diferentes vistas que pudieran tener, pero lo que nos interesa pues es tener una en donde vamos a ver la cámara, ¿ok? Comúnmente pues van a encontrar, podrían tener una que esté viendo desde el top con la letra T, una desde el front con la letra F, una desde la izquierda con la letra L de left, y cuando ustedes presionan la letra C, les va a mostrar la vista de la cámara, ¿ok? Para ver la cámara en uno de los viewports, simplemente con la letra C. Aquí le voy a poner letra C y me va a mostrar lo que estoy viendo en este momento en la cámara. Arriba a la izquierda, letra T para un top. Arriba a la derecha, letra F para un front. Abajo a la izquierda, letra L para un left. Acuérdense que con F3 activan o desactivan el shading para que se transparente o no. Y con F4 activan o desactivan todos los edges o las orillas, ¿ok? Y bueno, pues aquí ya abajo a la derecha con la letra C aparece la vista de la cámara. Cuando tenemos más de una cámara, ahorita solo tenemos una, y presionan la letra C, les va a aparecer el listado de todas las cámaras que tienen para decir cuál quieren ver. ¿Okay? Entonces ahorita solo tenemos una y es la única que vemos. ¿Okay? Ahora, recuerden que este cuadrito de transformaciones aparece presionando clic derecho sobre cualquiera de las opciones de mover, rotar o escalar. Clic derecho y aparece el cuadro de transformaciones, porque otra vez podrían mover a ojo de buen cubero, de buena cubera, agarrar su cámara y en la vista de top, en la vista de left o de front, agarrar y pues subir un poco la cámara hasta que ustedes consideren que se ve bien, ¿no? Se puede, se hace. Ahora ahí depende qué tan exactos quieran ser, pues ustedes pueden decir que el valor en Z sea de 1.50, 1.80, 1.20, o sea, ya pensando en una persona que está tomando esa foto, ¿no? En este caso a 95 porque es un interior, pero finalmente aquí por ejemplo ya dice que está en Z a 2.95, o sea ya es una altura pues, bastante alta, pero le puedo decir que a lo mejor a 180 centímetros y ya es una altura pues un poquito más común, ¿ok? Y ya estoy viendo ahí más o menos lo que se ve en la cámara, ¿ok? Entonces ahí pueden hacerlo a ojo o pueden decirle exactamente a qué altura necesitamos que esté esa vista. Ahora, esta vista de cámara, aquí cuando presionamos la letra C y vemos la vista de la cámara, no es en realidad lo que va a salir en el render, ¿ok? Esto es engañoso, porque si ustedes arrastran y modifican la proporción de estos paneles, pues de repente parece que están viendo más o que están viendo menos, pero no, en realidad, para poder nosotros ver exactamente qué se va a ver en el render, necesitamos activar algo que se llama el cuadro seguro. Esto sí no está en todos los programas, pero en este caso de 3D Max sí lo maneja, que se llama cuadro seguro. Hay dos maneras de activarlo, simplemente estando aquí en
en la vista de la cámara, dándole clic y presionando Shift F, se va a activar ese cuadro seguro, ¿ok? O dándole clic aquí donde dice, en la parte arriba del viewport, dice que estamos viendo la cámara física, y si ustedes le dan clic ahí, le dicen que muestre el cuadro seguro, ¿ok? Aquí le digo que lo active o desactive el cuadro seguro, y vean que se ponen unas pequeñas barras negras, tanto arriba como abajo, porque ahora sí ya estoy viendo exactamente lo que va a salir en el render, ¿ok? Ya no lo que hay en el viewport, sino el que se va a ver en el render. Entonces es importante tener el cuadro seguro para que vea la vista real de la cámara, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos activado el Save Frame, otra de las cosas que determinan cómo o qué es lo que se ve dentro de la imagen es la proporción de la imagen. Ahorita, si ustedes ven en el ejemplo que tengo, y probablemente en el que ustedes tienen, esas líneas negras se mostraron arriba y abajo, porque esta es una proporción más o menos 16:9, más o menos, puede ser un poquito menos, pero nosotros podemos cambiar esa proporción de la imagen, y va a cambiar, aunque no toquemos nada de la cámara, no hemos tocado nada de la cámara más que quitarle el target, y va a cambiar lo que estamos viendo. Si ustedes le dan clic al botoncito de la tetera con el engrane, o presionan la tecla F10, que es lo mismo, se va a abrir el Render Setup, que es este cuadrito, ya sea presionando la tetera con el engrane o presionando F10, cualquiera de las dos va a abrir este Render Setup, ¿ok? Y ahí pues ustedes, entre varias cosas, vamos a ver que en esta primer pestañita siempre va a ser la misma, que es Common. Las demás van a cambiar dependiendo del motor de render que esté seleccionado, ¿ok? Aquí ustedes pueden seleccionar el motor de render que van a ocupar. Por defecto debe decir Arnold, que es el que trae 3D Max, o otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama Scanline o ART Render, cualquiera de esos, o debe de decir Arnold, pero bueno, aquí ustedes pueden seleccionar el motor de render que se va a ocupar. Ahorita vamos más para allá. Pero lo que me interesa es que esta pestaña de Common siempre va a ser la misma, y las demás van a cambiar en función del motor de render que ocupen, ¿ok? Pero en esta parte de Common, ahí hay una opción un poquito abajo que dice tamaño de salida, el Output Size. Y por defecto, ahorita viene en este caso, dice que es de 1280 por 720 píxeles. Es una proporción más o menos 16:9. O ahí te pone que es 1.77, ¿ok? Porque es una HDTV video, o sea, es una imagen para una HDTV. Tiene presets de tamaños de imágenes, o pueden seleccionar, darle clic y decirle que es Custom. Y entonces ustedes vean que cuando yo le puse Custom, pues va cambiando el cómo se ve lo que aparece ahí. En este caso, pues ya sea que le diga que es una imagen, por ejemplo, en este caso ya es 4:3, que es 640 por 480, o a lo mejor la quiero en vertical, tendré que decirle que es de 480 por 640, y vean cómo ya cambió lo que veo aquí en la imagen. No he tocado la cámara no la he tocado, no le he movido nada, pero cambié la proporción de la imagen. Entonces estoy viendo más de lo que se ve en la cámara, ¿ok? Tengo más, o si la quiero totalmente cuadrada, de 480 por 480, también se puede hacer, ¿ok? Entonces, se puede hacer de cualquiera de esas maneras. Entonces aquí ustedes definen de qué tamaño quieren, en qué proporción y de qué tamaño quieren su imagen, ¿ok? Puede ser que se quede cuadrada, que se quede en horizontal, que sea en vertical. Esto ya depende del render, ¿no? Si necesitan que se vea más cosas de arriba, o si va a ser en una lámina y va a ser en vertical, pues ya decidirán el tamaño de la imagen. Ahorita, estas son imágenes muy chiquitas, digo 640 por 480 píxeles, son imágenes muy, muy pequeñas, ¿okay?
no llega ni siquiera a HD ni a Full HD, ya ni hablemos de 4K, pero para efectos ahorita de hacer ejercicio de iluminación es muy cómodo trabajar con imágenes pequeñas y ya después hacemos imágenes más grandes. Ok, la voy a dejar ahorita cuadrada, una imagen cuadrada, o la puedo hacer un poquito más alta, pensando en que va a estar como en algo de Instagram, de 400 por 500, que es una proporción medio rara que ya manejan. Pero bueno, finalmente ahí se ve, ¿no? Entonces, la otra cosa que define el qué tanto estamos viendo de una imagen, ahora sí, en las opciones, al seleccionar la cámara y pasarnos a el cuadro de propiedades, al panel de propiedades, lo único que le habíamos movido es activar o desactivar el objetivo, el target, ¿ok? Y la otra opción que tiene, la otra cosa que modifica el cómo vemos o qué tanto vemos de una escena es la distancia focal, el focal length. Por defecto creo que está en 40, que es una toma que digamos muy normal, pero que es un poco cerrada, ¿ok? Si en este caso yo toco la cámara y me voy a la parte donde dice focal length, efectivamente está en 40, ¿ok? Y vean que yo puedo acercar la cámara y bueno, ya veo un poco más de cerca los objetos, pero pues se cierra la toma, ¿ok? Si yo le bajo de 40 a 30, se abre, vean que estaba en 40 y el cono estaba más cerrado. Y al ponerle en 30, se abre el cono y veo más, ¿ok? Aquí la recomendación, nunca se vayan más abajo de 20 o 25. ¿Por qué? Porque ya la perspectiva se empieza a deformar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, o sea, como es una cámara física que imita la realidad, pero al ser digital, o sea, en un programa podemos pasar el límite de lo normal de nuestra realidad, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, puedo bajarle a 20 y vean que se empieza a abrir la toma aunque la cámara sigue cerca. Si lo bajo a 10, pues ya todavía la perspectiva se forza más, ¿ok? A lo mejor en exterior no es tan visible, pero si yo pusiera una cámara al interior, voy a poner una segunda cámara. En este caso, una cámara de V-Ray. Voy a poner otra cámara de V-Ray, no normal de 3D Max. Puedo poner la cámara de V-Ray de dos maneras, directamente desde la barra de opciones de V-Ray, le puedo decir aquí una cámara de V-Ray. En este caso me la crea en el viewport arriba a la izquierda, o sea, no me dejó ponerla, sino que ya estoy viendo la vista de esa cámara de V-Ray. Me está haciendo una vista aérea, pero no quiero eso. Voy a borrar de hecho esa cámara. Ahí está apuntando hacia abajo. Y le voy a decir aquí desde el panel, igual que cree una cámara de V-Ray. Y la voy a colocar al interior, ¿ok? La voy a colocar aquí. Lo mismo, clic izquierdo sostenido y le estoy indicando hacia dónde quiero que vea. ¿Okay? Me muevo a cualquiera de las otras vistas y ahora sí, al presionar la letra C me dice que tengo una Physical Camera 001 y una V-Ray Cámara 001. ¿Okay? Entonces pues le digo que ahora quiero ver lo que ve la cámara de V-Ray, pero otra vez pues como cuando la colocamos desde la vista top, la coloca a nivel Z en 0, entonces digamos que está medio enterrada, por eso se ve un poquito raro. Pero voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace un momento. Le puedo quitar el objetivo para solamente no tener que estar moviendo. ¿Por qué le quito el objetivo? Se lo voy a dejar para que vean a lo que me refiero. Agarro la cámara de V-Ray, ¿no? Y la voy a subir, ¿no? La subo. Pero como el objetivo se queda a nivel 0, pues ahora estoy viendo la cámara picada hacia el piso y pues tendría que ahora agarrar el objetivo y subir el objetivo hasta que se viera pues más o menos a la misma altura o más arriba o más abajo como uno quisiera, ¿okay? Entonces al principio puede resultar un poquito engorroso estar haciendo eso,
Por eso, al menos al principio, yo les recomiendo que pues le quiten el objetivo y simplemente muevan muevan la cámara para que solamente moviendo la cámara se desplace hacia arriba. E incluso, digo, para renders arquitectónicos se deforman menos las perspectivas, ¿ok? Y bueno, aquí ya le puedo decir a que esté a una altura en Z de, por ejemplo, de 1 metro, ¿no? Porque es un render interior. Y le puedo decir exactamente si quiero que vea de frente a algo o un poquito angulada en 45. Como ustedes quieran, ¿ok? Y lo mismo, aquí va a estar la opción de distancia focal. De focal length está en 40. Si le pongo que es 30, vean que la vista interior, que está de aquí arriba, se hizo más amplia sin mover la cámara. Puedo ver más de esa sala comedor. Si la pongo en 20, voy a ver todavía más. Si la pongo en 10, voy a ver todo, pero ya la perspectiva pues, está totalmente exagerada, ¿ok? Ya eso ya no se ve natural, ya no se ve bien. Por eso les digo que el focal length generalmente no pase del 25. El 20 ya digamos que está en el límite de lo que se ve raro, pero de 25 para arriba la perspectiva, de 25 a 40 la perspectiva se va a mantener bastante bien, ¿ok? Entonces ahí vemos bastante de este interior, ¿ok? Hay más opciones, o sea, dependiendo si es cámara física de 3D Max o cámara física de V-Ray, tienen opciones muy parecidas. O sea, pueden especificar el ángulo de visión, pueden decir si va a tener depth of field, o sea, distancia focal, si lo que está más atrás se va a ver más borroso. Ya cosas, digamos, mucho más específicas, cómo quieren que se ajuste los blancos, ¿no? Cómo va a ajustar los blancos. Pero esto a lo mejor es más fácil hacerlo en postproducción o etcétera, etcétera, ¿no? Si quieren una viñeta. Ahorita pueden probar, pero realmente ahorita no necesitamos moverle más, ¿ok? Algo que sí es muy importante es el control de la perspectiva. Nosotros en renders arquitectónicos, si ustedes vean fotos incluso de arquitectura o renders, y estamos muy acostumbrados a ver los volúmenes de un edificio como si fuera una perspectiva a 2 puntos de fuga. Es decir, que las líneas verticales son derechas, ¿ok? Porque cuando ustedes toman una foto, pues se inclina un poquito, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo, en interiores casi no se nota, pero si yo muevo la toma de aquí de la cámara de fuera, que es la que está abajo. Perdón, en la vista de arriba a la derecha no está activado el Save Frame. Entonces, otra vez, aquí pudiera ser el error de cometer, decir, esto es lo que se va a ver en el render. Y no es cierto. No está activado el Save Frame. Cuando yo lo activo, que es Shift F o dando el clic aquí, eso es lo que en realidad se va a ver en el render. Esto. Entonces vean que incluso ya la perspectiva está un poquito forzada por la proporción del render, ¿okay? Esto es con Shift F, se activa o se desactiva el cuadro seguro. Y entonces aquí yo diría, ok, bueno, pues sí creo que me pasé un poquito con la distancia focal de 25, la puedo poner en 30, 35 y a lo mejor ya andará un poquito mejor la perspectiva para que se vea bien adentro, ¿ok? Pero bueno, me regreso a lo de afuera. Y en este caso, pues yo voy a poner aquí la cámara, la estoy girando para poder ver un poco más de este volumen. Y en este caso le voy a activar el objetivo porque quiero que la cámara ahora sí esté viendo un poquito más hacia arriba, ¿no? Lo voy a agarrar y quiero que la cámara vea un poco hacia arriba, pero vean que en ese momento que yo le pido que vea hacia arriba, estas líneas se empiezan a fugar. Eso es algo muy común, incluso ustedes tomen una foto de un edificio y sus cámaras van a hacer esto, se va a fugar. Eso se arregla, en la vida real se arregla con lentes especiales o se arregla en postproducción. Pero aquí en estos programas tenemos una manera mucho más fácil de hacerlo, que es simplemente pidiendo que corrija la desviación vertical.
¿ok? Si se trata de la cámara física de 3D Max, hay una parte que dice control de la perspectiva y dice corregir automáticamente la desviación vertical. ¿Okay? Y en ese momento va a hacer que todas las líneas verticales se vean rectas. ¿Okay? Lo voy a activar. Voy a seleccionar esa cámara y le digo que en la parte de perspectiva, vean abajo a la derecha, esa es la que va a cambiar. Aquí está ajustar la desviación vertical. Y en ese momento se hace como si se tratara de una perspectiva a 2 puntos de fuga. Cuando hacemos renders de arquitectura, esto es lo más común o que se ve más estético a lo que estamos acostumbradas, ¿sí? Entonces, hasta ahí les digo, igual tanto la cámara de 3D Max como la cámara de V-Ray lo tienen en zonas distintas, pero en la cámara de V-Ray también se controla la perspectiva. Cuando ustedes seleccionan la cámara de V-Ray, tiene una zona que dice Tilt and Shift, ahí se llama Tilt and Shift, aquí dice Tilt and Shift, automáticamente corregir la desviación vertical. Entonces, eso hace que estas imágenes se vean como una perspectiva a 2 puntos de fuga, ¿ok? Entonces, eso es algo muy útil. Entonces, continuando, hay varias maneras de iluminar una escena, pero digamos que lo más sencillo o lo más común que van a encontrar son 2 maneras. Una usando un sol y un cielo, y 2 usando un HDRI. Son las 2 maneras más comunes que van a encontrar de una escena. De iluminar una escena, ya sea que lo hagan con V-Ray, ya sea que lo hagan en D5, en Twinmotion, que lo hagan con otro motor de render. Lo más común es usar un sol y un cielo, o usar un HDRI, o usar una mezcla de ambas, ¿ok? Pero digamos que en términos de eficiencia de sus equipos, lo más eficiente es usar un sol y un cielo, ¿ok? Es lo más eficiente en términos de rendimiento de cómputo, ¿ok? ¿Por qué? Porque los HDRIs son imágenes muy grandes, muy pesadas y que pueden consumir bastante de memoria RAM al llevarlas a su modelo, ¿ok? Pero bueno, el sol de V-Ray, ahora sí, como les decía, ya tienen que tener instalado V-Ray o esta parte no va a funcionar, ¿ok? Ya tenemos nuestras vistas, tengo una vista exterior y tengo una vista interior. Para que se vean más o menos bien, voy a cambiar la configuración para que sean renders más o menos cuadrados, de 500 por 500, entonces ya el de adentro se ve más o menos bien. Y incluso, por ejemplo, la cámara de V-Ray tiene la opción de que le dicen hasta la parte de abajo que les muestre las guías de proporción. Le pueden decir que les muestre un triángulo dorado, o sea, con sección áurea, o que les muestre la espiral áurea y aparece ahí, o que lo hagan custom de 3x3. ¿Okay? Entonces ahí está la regla de tercios, 3 y 3 dividida, ¿no? Entonces ya les puede ayudar a componer muchísimo mejor el render que van a sacar, ¿okay? Entonces en ese caso pues podemos hacerlo para que esto se vea todavía mucho mejor, ¿okay? Voy a bajar un poquito esta cámara, ¿okay? Tengo una vista interior y una vista exterior, entonces no puedo finalmente hacer cualquier render. Aquí igual es muy importante, a veces si buscan tutoriales, muchos tutoriales están mal hechos en el sentido que les dicen cómo configurar la iluminación externa o la iluminación interna. No hace diferencia. Otra vez, lo único que tienen que hacer es controlar la exposición. Si están al exterior, ¿qué creen que les va a pasar a su cámara si están al exterior con la luz del sol? Se quema. ¿Qué tienen que hacer? Decirle a la cámara que no permita tanta luz. Si están al interior, tienen que decirle a la cámara que capte más luz. Así de simple. Entonces realmente no hay diferencia, simplemente es controlar la exposición, ¿ok?
Entonces, para colocar un sol, pues pueden hacerlo desde, ya sea desde la opción de panel de creación, luces, luz de V-Ray y V-Ray Sun, o desde la barra de herramientas de V-Ray, ahí está el iconito del sol. Pueden darle clic al iconito del sol. Si no tienen que por defecto V-Ray como su motor de render, les va a decir que para usar el sol de V-Ray es necesario poner a V-Ray como el motor de render, ¿ok? En este caso ya lo tenía, pero lo voy a quitar. Le voy a decir que en vez de este iba a utilizar, por ejemplo, el Arnold, ¿no? Que es el por defecto, ¿ok? Cuando yo ponga que quiero usar un V-Ray, dice, para usar la barra de V-Ray tienes que tener V-Ray como tu motor de render. ¿Quieres cambiarlo? Le dicen que sí. Entonces lo voy a poner y me arroja esa advertencia que para usar los botones de la barra de herramientas tengo que poner V-Ray como el motor de render. ¿Quiero hacerlo? Sí, sí quiero hacerlo. ¿Okay? Y al igual que se puso la cámara, se pone con clic sostenido, damos clic y se va a colocar el sol y después de ahí le decimos hacia dónde está viendo ese sol. ¿Okay? En este caso, pues le voy a decir que va a estar aquí atrás de la cámara y sin soltar el mouse, le digo hacia dónde está apuntando ese sol y me hace una segunda pregunta que si quiero de manera automática agregar un mapa ambiental de cielo de V-Ray, le decimos que sí. ¿Ok? Le voy a decir que sí. ¿Ok? Antes de continuar, bueno, le digo que sí. Y antes de continuar, le voy a decir que lo voy a guardar con otro nombre, porque este va a ser iluminación con el sol de V-Ray. ¿Ok? Ahora, igual si se dan cuenta, desde una vista de frente, vean que el sol, como lo coloqué desde una vista de planta, desde una vista top, el sol está pues a nivel de piso y está apuntando hacia la casita. Y entonces pues el cielo pues se ve como anaranjadito, ¿ok? Porque digamos que o está amaneciendo o está atardeciendo. Este sol de V-Ray con el mapa de cielo es dinámico. Si ustedes mueven el sol, por ejemplo en este caso que está pues a nivel de piso, la luz va a ser como de un atardecer o de un amanecer. Si ustedes empiezan a levantar este sol, esto se va a ver mucho más azul o mucho más blanco, pues porque el sol empieza a subir y aumenta su fuerza. ¿Okay? Vean que si lo subo, cambia y ya no se ve ahí esa parte. Que ya no se ve como doradilla, ya no se ve como atardecer o amanecer, ya se ve pues una luz más de día normal, ¿ok? Ahí lo vamos a acomodar como sea. En este caso, pues voy igual a abrir nuevamente el render setup, que es con el F10 o la tetera con el engrane, que ya lo hice hace un momento para cambiar el tamaño del render, pero bueno, aquí ya debería aparecer el V-Ray que están ocupando. En este caso de la captura dice V-Ray 6, pero en el suyo va a decir V-Ray 7. Ajá. Y bueno, ahí van a ver que dice, aquí les va a decir qué es lo que estoy renderizando. En este caso va a renderizar el viewport que tengan seleccionado. Si tienen seleccionado el viewport de una cámara, pues va a decir ahí que va a renderizar la cámara física 001 o la V-Ray cámara 001. Si le ponen en la vista de top, va a decir ahí que va a renderizar el top, pero pues eso no lo va a renderizar bien. Entonces tenemos que renderizar o una cámara, o sea, una de las dos cámaras, o la física de afuera o la de adentro de V-Ray. Vean que si yo, aquí no es muy bueno el proyector, pero si yo le doy clic aquí dice Physical Camera 001. Si le doy clic al cuadro de arriba, me dice que ahora está en la V-Ray cámara 001. ¿Okay? Me voy a regresar a la de exterior y le voy a dar clic en render, aquí con este botonzote que dice render, y vamos a ver qué pasa. ¿Okay? ¿Ok?
En este caso, pues la imagen se ve blanca. ¿Por qué creen que se ve blanca? Porque está sobreexpuesta, efectivamente, ¿ok? Entonces, voy a seleccionar mi cámara. En este caso, para que ya no se mueva lo que voy a renderizar, para que ya no se mueva, ya que una vez que tenga aquí que yo diga V-Ray Physical Camera, le doy clic en el candadito, que va a pintar de azul, y no importa si selecciono otro viewport, siempre va a renderizar la cámara, ¿ok? Entonces le voy a dar clic ahí para que solamente me renderice esa cámara, y voy a seleccionar la cámara la cámara física, y en este caso, ¿dónde está? La exposición dice que el valor por defecto está en 6, ¿ok? El valor por defecto de la cámara de 3D Max es 6, ¿ok? Pero 6 deja entrar demasiada luz. Para efectos prácticos, en renders de exterior, los valores de exposición o los EVs van a andar entre 10 y 12, más o menos. Para renders interiores van a andar por ahí de 4 o 6, ¿ok? Aquí tengo 6, entonces le voy a poner que sean 12 valores de exposición. Me voy a ir al doble y le damos otra vez render. Y ya empezamos a ver algo ahora sí. ¿Ok? ¿Puedo bajarlo todavía más? ¿Puedo bajarlo todavía más? Decirle que sean, por ejemplo, 13 valores de exposición. Y le pedimos un render y ya cada vez vemos más cosas, ¿ok? Entonces tenemos que ir controlando la exposición. Si me voy al interior, ahora voy a quitarle el candadito, pedirle el render de adentro, V-Ray cámara 1, y pasa lo contrario. Los valores de exposición por defecto de la cámara de V-Ray están en 13. Aquí los valores de exposición, si le pongo que sea con valores de exposición, por defecto está en 13. Entonces yo le digo que quiero que sean 6 más o menos. Y perdón, aquí no está entrando nada de luz porque como no tengo un material que sea transparente, pues lo que tengo que hacer es ahorita ocultar. Voy a ocultar estas cosas. Voy a ocultar este que estoy seleccionando, voy a ocultar este que estoy seleccionando, o sea, para que entre algo de luz a través de esas ventanas que en realidad pues no están dejando pasar nada de luz porque su material no es translúcido. Ya cuando llegamos a la parte de materiales pues vamos a ver esto. Ok, y ahora sí ya se pasó de tueste igual porque los valores de exposición está entrando demasiada luz por estos ventanales. Pero pues pasaría exactamente lo mismo. Le voy a decir que en vez de ser 6, a lo mejor va a ser 8 al interior. Y ya se empieza a ver ahí algo. Le voy a poner que sea 10. Y cada vez empieza a ver más, ¿ok? Pero aquí porque también tengo el sol, lo estoy colocando exactamente que entre directo por esas ventanas, ¿no? Depende de dónde esté el sol. Si este sol lo pongo de este lado, por ejemplo, y vuelvo a hacer el render, pues las cosas van cambiando, ¿okay? Porque ahí tenía el sol entrando de frente, pero lo puedo hacer que esté por detrás de la casa y va a ir cambiando, depende lo que esté haciendo, ¿ok? Entonces me voy a regresar al render exterior y vean que incluso ya moviendo ese sol para otro lado cambia, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿ok? Algo bien importante, recuerden el tema de flujo de trabajo lineal, ¿ok?
Estamos calculando la iluminación en un espacio lineal. ¿Okay? Recuerden que la luz se comporta de manera lineal. Eso era que se comportaba, si yo lo viera en una gráfica, como una línea diagonal recta. Que esto era la gamma 1. Pero nosotros no veíamos con gamma 1. ¿Cómo veíamos o cómo vemos? ¿Se acuerdan cómo vemos? Con gamma 2.2, que es más o menos con una curvita. ¿Ok? Entonces, este cálculo se está haciendo en gamma 1 y lo estamos viendo en gamma 1 sin ningún tipo de corrección. ¿Ok? O sea, el cálculo está bien, pero no lo estamos viendo como estamos acostumbradas o acostumbrados a verlo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Esta ventana que se llama el V-Ray Frame Buffer es muy potente, es una herramienta muy potente que nos permite ajustar la vista y está compuesta de 3 partes. La parte izquierda es donde podemos ir guardando el historial de los renders. Si configuramos que lo salve de manera automática, aquí va a ir apareciendo todos los renders que hagamos. La parte central es donde va a estar el render y la parte de la derecha es donde podemos poner capas de ajuste. Podemos ver cualquier error que estuviera pasando. Aquí en la parte donde dice log, ahí les va a aparecer el error. Si aquí la pantalla les aparece negra, en log les va a decir por qué se está viendo negra esa pantalla. Si hay un error en algo, si detecta algo extraño, ahí va a aparecer, ¿no? Pero lo que nos interesa es la parte que dice layers. Y en esta, por defecto, pues solamente tiene que, vean que dice corrección del display, por defecto ya está activado, que es que le está aplicando una curva hacia arriba, pero no es suficiente, no es suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, todo es control de exposición. En este caso, vamos a agregar una capa de exposición. ¿Ok? Y tenemos que matar los brillos. Cuando agregamos una capa de exposición, voy a regresar este sol más o menos como en esta posición. Voy a volver a lanzar el render. ¿Ok? Y aquí es un error muy común, porque yo ya tenía esta exposición, por ejemplo. Esta exposición creo que ya estaba en 13, la del exterior. Pero a veces el error es que no estamos entendiendo que esto es un render lineal, pero no le estamos interpretando verlo como nosotros estamos habituados a verlo. Entonces, el error es común decir es que tengo que seguir bajándole a la exposición, aumentando valores de exposición, y eso es un error. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es que el cálculo ya está correcto, pero si le aplicamos una capa de exposición, y hay 3 opciones, que es exposición, el quemado y el contraste. Y bajamos el quemado. Al momento de ir bajando el quemado, va a ir matando todos esos brillos excesivos. ¿Ok? Y entonces incluso aquí ya el render empieza a verse hasta oscuro, porque ya se nos pasó la exposición correcta de este exterior. ¿Ok? Y esto es algo muy común en cualquier software de renderizado, que no entendemos que tenemos que ajustar la exposición, no solo de la cámara, sino también del brillo que se está generando, de los burns, del quemado. Entonces, en este caso vuelvo a seleccionar la cámara y en vez de que tenga 13 valores de exposición, lo regreso a 13. Ya tengo los highlight burns bajos, incluso los puedo poner en 0, no pasa nada. Vuelvo a lanzar el render, perdón, estaba en otra imagen, aquí en esta. Vuelvo a lanzar el render y ya se ve una exposición mucho más correcta, ¿ok? Porque ahora sí es un sol pues de mediodía más o menos, bastante luminoso, ¿ok? Y al matar los valores de los burns ya podemos estar viendo pues cómo realmente se vería esa luz. ¿Ok? Si me voy al interior pasa exactamente lo mismo. Me voy a la vista interior, selecciono la cámara interior, tenía los valores de exposición en 10, los voy a bajar un poquito a 8, a ver cómo se ve esto.
¿ok? Entonces vean que incluso ya aquí ya se ve mejor al matar el burn. Si yo subo el burn, no se ve, pero mato esos quemados y ya estoy viendo más o menos la exposición correcta. Aquí todavía podría bajarlo un poquito hasta 9, ¿no? O sea, poderla ajustar un poquito, ¿ok? Para que esa exposición sea correcta. Ahora podemos decir que 9, 9.5, por ahí debería de andar. Y ya se empieza a ver algo mucho más, más acorde a la realidad, a la manera en la que nosotros vemos. Recuerden, el cálculo se hace en espacio lineal, pero tenemos que pedirle que se vea de manera como estamos acostumbradas las personas a ver las imágenes, que son con una corrección en su gama. Eso es uno. Y la otra cosa que pasaba, recuerden que un render lineal, por defecto, se va a ver deslavado. Se va a ver deslavado porque al estar aumentando de manera exponencial el brillo, siempre la imagen no cambia, entonces se ve deslavada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicarle algo que nos dé más contraste. Hay varias maneras de hacerlo. La más común es aplicarle una curva, como esa, una curva 2.2 o otro tipo de curvas, pero podemos hacerlo desde nuestra capa de layer, aplicarle una curva, ¿ok? Voy aquí a agregar y aplicar una capa de curva, y esa capa de curva tiene un punto inicial y un punto final. Entonces si yo empujo esa línea hacia arriba, los píxeles blancos se hacen más blancos, pero si yo le empujo hacia abajo, los píxeles negros se hacen más negros, ¿okay? Entonces, lo que yo quiero hacer es hacer una curva que sea algo muy sutil. Este es un error de V-Ray 7, que el control de la curva no está tan bien como debería, pero bueno. Yo ligeramente empujo los píxeles blancos hacia arriba y aumento los píxeles negros hacia abajo. Y eso me da un contraste, ¿ok? Vean que si yo le quito, si lo activo o lo desactivo, esa curva me va a dar ese contraste, ¿ok? Y ahorita no tenemos materiales, no tenemos nada, realmente nada más es los materiales estos por defecto. Si abrieron directamente el de 3D Max, todo se va a ver gris con café, pero aún así se va a ver con cierta intención al darle ese contraste. Que vean que incluso el interior se da con mucho más contraste, ¿ok? Entonces de lo que se trata es de controlar la exposición y decirle cómo queremos que interprete, cómo necesitamos que interprete ese cálculo de luz. ¿Okay? Acuérdense, todos estos son cálculos de luz. Ahorita le subí la exposición del interior a 11 y creo que ya me pasé. Creo que sí era en 10. Voy a dejar en 10 del interior. Pero como son ventanales grandes, pues entra mucha luz. ¿Ok? Sí. Ahorita simplemente lo oculté. Seleccionan algo y desde el panel, el quinto panel, que es el panel de display, tiene una opción aquí que dice ocultar selección. Seleccionan algo, panel de display, ocultar selección. Y abajito igual hay una opción de volver a mostrar todo cuando ya tengamos las cosas con materiales. Okay, pero en este caso simplemente oculté las ventanas para que pasara la iluminación, para que pasara la luz.
seleccioné el objeto y le dije Hide Select, ¿no? Y abajito dice un Hide All para que después lo vuelva a colocar todo. Pero ya este es el interior, más o menos con el valor de exposición de 10, pues ahí más o menos está bien. Pero siempre necesitamos controlar dos cosas: en la exposición, los quemados de la exposición y el contraste. ¿Okay? Ahora, algunas otras opciones que tiene el sol de V-Ray. Si yo selecciono el sol, pues el sol tiene, desde el panel de modificación, van a ver que tiene pues muchas opciones, ¿ok? Realmente no le muevan a la parte que dice multiplicador de intensidad. Les recomiendo que al principio no lo muevan. ¿Por qué? Porque el valor 1 es, digamos que es físicamente correcto. Podemos alterarlo para fines artísticos, pero estaríamos ya jugando, digamos, con la física de cómo está programado eso. Por eso es más para fines artísticos. Por defecto, 1 se está comportando como se comportaría el sol en la vida real. Entonces ese lo podemos dejar así. Pero el valor que sí podemos mover es este que dice valor del multiplicador de tamaño. Por defecto está en 1. ¿Qué hace este valor? Este valor lo que hace es que, valga la redundancia, hace más grande el sol. ¿Okay? Y eso que provoca, me voy a regresar a la vista, al render de este exterior, y vean que esta línea, o este sol, o esta sombra, es sumamente dura. O sea, es una línea. Es una línea así, de tajo, ¿no? Como si fuera, o sea, no es que este sol no exista, o esa luz no exista, pero digamos que esta es una luz como de mayo a las 12 del día, ¿no? Así fuerte, fuerte, dura, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese tamaño o ese multiplicador de tamaño del sol? Hace más suaves las sombras, ¿ok? No las hace tan duras. Entonces voy a mover ese tamaño de sol. Voy a mover ese tamaño de sol. Y le voy a decir que en vez de 1 sea 10. Volvemos a hacer el render. Y vean que esta sombra ya empieza a desvanecerse un poquito. Ya es más sutil. Ya no se siente otra vez tan dura. ¿Okay? Aquí en la captura es una línea recta, es totalmente recta, o se empieza a suavizar esa luz. ¿Ok? En la vista del interior a lo mejor es un poquito más visible. Me voy a pasar a la vista del interior. Me voy a pasar a esta vista del interior. Vamos a mover este sol para acá abajo. Un poquito más abajo. Ok. Ahí está entrando ese sol por las ventanas. Es que el proyector es muy malo en este sentido. Pero bueno, me voy a regresar a esta de acá. Creo que en este se notaba un poquito mejor. Pero bueno, ya tenemos estas sombras que son un poquito más suaves, ¿ok? Podemos hacerlo todavía más grande el sol, tamaño de 50, tamaño de 100, y entre más grande sea el tamaño del sol, esta sombra se va a ir perdiendo esa dureza y se va a ir difuminando un poquito, ¿ok? Voy a moverlo para acá.
¿Ok? Como les había dicho, para nosotros poder hacer ajustes sin tener que estar regresando siempre a tocar qué cámara estamos renderizando, verificando que aquí diga la cámara que deseamos, le picamos en el candadito para que si nosotros seleccionamos otra cosa, pues ya no pase nada, ¿ok? Porque esto es importante, porque podemos activar este botoncito en el frame buffer que tiene el botoncito de play, que es el render interactivo. No es cálculo de imagen en tiempo real, no es RTX, como pudiera hacerlo de Sync o Twinmotion. Simplemente es una actualización dinámica de lo que estamos haciendo, ¿ok? Lo voy a activar aquí en el render, lo voy a dejar aquí el candadito y voy a activar ese render interactivo, ¿ok? Y entonces, si yo muevo el sol o hago cualquier ajuste, de manera automática va a ir ajustando la iluminación. ¿No? Depende qué es lo que yo quiera ver. Si hago si le aumento el tamaño de 10 a 50, vean que esta sombra incluso se hizo más suave, ya se empieza a difuminar un poquito más. O si lo quiero hacer igual, bajar el sol para que sea más de atardecer, lo bajo más. Y ya se empieza a teñir de naranja, porque pues ya es un sol más de la tarde o más del amanecer. Depende qué es lo que queramos, ¿ok? Entonces esto ya es de manera personal, ir jugando con lo que es el render interactivo, que es lo mismo que estaba haciendo ahí. No, otra vez no es RTX, no es tiempo real, simplemente es una actualización más o menos dinámica de lo que estamos haciendo, pero nos ayuda a darnos una idea de cómo es esa iluminación, ¿ok? Otra característica que está desde V-Ray 6 es que ya nos permite crear nubes de manera procedural, ¿ok? El sol de V-Ray, ustedes le dan en las opciones y aquí dice que tiene o no, por defecto vienen desactivadas las nubes, pero ya las pueden activar en cualquier momento. Le voy a decir que active esas nubes. Y vean que ahí ya, aquí a la izquierda se asomó una nubecita, ¿ok? Pero pueden jugar con los valores de esas nubes. La densidad, pues, como se entiende, va de 0 a 1 la densidad. 0 es un cielo totalmente despejado, 1 es un cielo lleno de nubes, ¿ok? Y eso afecta a la iluminación, ¿ok? Si en este caso de la densidad de 0.5 la pongo en 1, es un cielo muy nublado y entonces ya hay menos luz e incluso las sombras se van perdiendo, son mucho más difusas, ¿ok? O le digo que es de 0.6, ¿no? Y ya aparece ahí un poquito más de nubes, ¿ok? La variedad, pues, ¿qué tanta diferencia de nubes hay? Hay 0.3. El seed o la semilla, digamos que ese es el factor de aleatoriedad. Cada semilla les va a arrojar nubes distintas de manera aleatoria, ¿ok? O sea, en este caso, pues está en la semilla 0, pero si le digo que lo mueva a la semilla 1, ya me puso otro tipo otra nube ahí. Le regreso la densidad a 0.5 y no sé, esa no me gusta y le digo que no, la semilla 2 es otra serie de nubes. Digo, ahí es solamente se ve un pedacito porque vemos un pedacito de cielo, pero esta es la semilla 3, me da otras nubes. En este caso las nubes incluso hay unas que están tapando al sol. La semilla 4, semilla 5, semilla 6, y cada una es distinta porque se generan de manera aleatoria. Ahora sí que aquí es de buscar una que les guste. En este caso le voy a dejar esa semilla 5, que se ve ahí una nubecita ahí a un lado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está la altura. ¿A qué altura están
esas nubes. Aquí sí por defecto se los maneja en metros. Aquí dice que esas nubes están a 1000 metros de altura. Pueden hacerlas más bajas, que estén a 500 metros, o más altas, a 1500 metros, de donde ustedes están ahí en su render. Y eso también va a afectar. Si yo las bajo, pues obviamente se vuelven más densas esas nubes. Si yo las subo, se van a ver menos. Y todo eso va alterando a la iluminación. ¿Okay? Y de manera automática ya se ven sus renders sus renders exteriores, sobre todo pues con esas nubes que son totalmente aleatorias. ¿Okay? Nunca va a tener dos cielos iguales. Algunas otras cosas interesantes que podemos agregar en un render, igual como de manera más artística. Voy a darle pausa al render interactivo, simplemente igual en la tetera le pongo stop, y ya para que deje de activar, de hacer cosas, porque para lo que necesito desactivar y volver a activar. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, efectos ambientales, si presionan la tecla 8 o en el menú Rendering Environment, cualquiera de las dos cosas, Rendering Environment, está aquí, o la tecla 8, el número 8, el número 8 en sus teclados, 8, va a aparecer exactamente lo mismo, que es para nosotros poner efectos. ¿Okay? Por aquí ahora sí que no hay nada, por defecto no hay nada, pero pueden agregar cosas. ¿Okay? Y ahí dice que pueden agregar efectos de fuego, efectos de niebla, niebla de volumen, luz volumétrica. Y en este caso, pues justamente queremos eso, queremos una niebla ambiental de V-Ray. ¿Okay? Estas de acá arriba son las que están por defecto con 3D Max, y estas son obviamente las que carga V-Ray. Si no tienen V-Ray, esto no va a aparecer, solamente aparecerá lo de arriba. Entonces en este caso, pues queremos una luz un fog de V-Ray, pero para esto me voy a cambiar un poquito hacia el render interior. Me voy a cambiar hacia el render interior. Voy a hacer el render interior. Le voy a decir que me bloquee esa toma. Voy a activar el render interactivo porque quiero que la luz entre a esta casita. ¿Okay? Aquí por estos ventanales. ¿Ok? Digamos que por ahí ya está entrando, ¿ok? Y voy a, otra vez, Rendering Environment. Voy a agregar ese V-Ray Environment Fog, ¿ok? Nada más ahorita la voy a agregar así y vamos a dar otra vez el render y va a aparecer algo medio extraño, ¿ok? Está en la parte baja porque cuando abren el ambiente, arriba hay otras opciones de agregar cabello y cosas, está abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo está el Environmental Fog. Y vean que mi render ya se tapó, aquí está una mancha extraña, o sea, ahí está la niebla ambiental, pero pues los valores por defecto pues son un poco, pues no muy útiles. Finalmente aquí hay dos valores que van a ser útiles. Pueden ir jugando con todos, pero los dos valores que van a ir alterando principalmente es la distancia de la niebla y la altura de la niebla. ¿Okay? Primero voy a cambiar la altura de la niebla, que dice que la altura de la niebla está a 100 centímetros, por eso solamente se ve como aquí hasta 1 metro de niebla, pero quiero que cubra toda la escena. Le voy a decir que esa niebla pues tiene 400 centímetros. ¿Okay? Y me tapó todo mi render, ya no veo nada. ¿Por qué no veo? Porque la niebla es sumamente densa.
y le tengo que pedir que en la distancia de la niebla la vaya alejando. Por defecto creo que igual está en 100, entonces es una, digamos, tengo 1 metro la niebla, entonces como si estuviéramos en niebla densa, no puedo ver más allá de 1 metro, ¿no? Entonces yo le pido que la aleje 1000 centímetros, ¿ok? Y entonces ya empiezo a ver cosas a través de la niebla, e incluso vean que sucede esta luz volumétrica, que ya se empieza a ver cómo entra el haz de luz, las sombras de abajo ya se ven más suaves, y se ve ese efecto pues mucho más dramático o romántico, ¿ok? Ya más artístico. Entonces, igual pueden jugar con los demás valores. Estos son los valores principales, la altura de la niebla y la distancia, pero pues pueden decirle que el color de la niebla no sea blanco, que sea de otro color y se va a ver diferente. La transparencia, entre más blanco va a ser más transparente, entre más negro va a ser más densa la niebla, va a ser menos transparente. ¿Cuántas veces va a rebotar la luz en la niebla? Entonces esto va a mejorar el efecto, pero va a hacer más tardado el render, porque rebota más veces la luz. Por defecto está en 1, pueden probar en 2 y se va a ver un poco mejor, pero los dos valores por defecto es la altura y la distancia, ¿ok? Entonces, pero vean que da ese efecto, de que aquí se ve cómo entra ese haz de luz, y eso es lo que en inglés le dicen los God Rays o la luz volumétrica, que es un efecto muy bonito, ¿no? Si están en el exterior, como aquí en el ejemplo, pues pueden hacer un render como si estuvieran en Silent Hill y con la niebla, ¿no? Pero bueno, ese es un efecto interesante que se puede hacer en V-Ray, ¿ok? Entonces, como les digo, hay dos maneras básicas de iluminar la escena, un sol y un cielo o un HDRI. Ahorita vimos el sol y el cielo, que digamos que es la manera, otra vez, la manera económicamente para sus computadoras más eficiente. La luz de HDRI da una luz mucho más bonita, mucho más suave, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Tiene sus pros y sus contras, ¿ok?